Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 3, en el versículo 1. En Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Ya están ahí? ¿Ya cuántos la saben? Dice Mateo 1, 3, 1, 2, 3. Dice Mateo 3, 1. Vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de... Y el versículo dice, y diciendo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3 dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor en sus sendas. Papá, te damos gracias. Gracias, papá, por esta noche. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, papá, por estar aquí. Esta noche, papá, mi boca pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón. Que sea un instrumento, Señor, en tus manos. Y que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida a esta palabra, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Tomar su lugar. Y como sabe, hoy estamos ya en forma, de manera oficial, iniciando nuestra nueva serie que se llama Impacto. Yo sé que el simple nombre ¿qué se imaginan? Son bien agresivos. Bueno, voltea que tienes al lado, nada, no se crea. Ciertamente, aquí en estos versículos que leímos vemos que Dios le había dado una encomienda a Juan el Bautista. Y era hablar y predicar que el reino de los cielos ya estaba cerca. Y llevarles el mensaje que las personas se arrepintieran y volvieran de su lugar al reino de los cielos. Yo sé que la palabra impacto ciertamente se relaciona con una colisión. Yo creo que muchos de los que han manejado, espero que no todos, pero yo creo que la mayoría han recibido un choque, han tenido una colisión con otro carro. Recuerdo una vez que iba rumbo al trabajo y en un cruce donde yo tenía el paso libre, iba cruzando una calle y de repente viene un carro del otro lado. Aún y habiendo bordo, el carro no iba. Y pasó ya nomás donde vi que ya se iba a pasar el bordo a gran velocidad. Yo creo que Dios me lo puso, metí el pie, le daba a fondo. Y me acuerdo que aceleré y en eso viene el otro carro y si no lo hubiera acelerado, el impacto hubiera sido exactamente en el medio. Yo creo en la puerta del copiloto. Ese día iba yo solo, pero el impacto hubiera sido ahí, donde le piso el acelerador a fondo, alcanzo a sacarle un poco y me pegó en la parte de atrás de la llanta trasera derecha. Y donde me pega el otro carro, pues el carro se me va y pues donde yo lo había pisado a fondo, y acá en la otra esquina me acuerdo que había un carro, acá habían otros acá, y
el carro se me coloteó y lo alcancé, gracias a Dios, no sé, la verdad, son segundos. Pero lo único que recuerdo es que donde iba así, iba rumbo a una tienda, estaba esquivando y iba sobre otro carro y alcancé a acomodar el carro y pues estuve en medio de la calle, no, gracias a Dios no le pega a nadie, no me llevé ni un perro, nada. Pero realmente cuando sufres un choque, una colisión, queda algo marcado ahí en tu mente y en tu corazón. Yo recuerdo que días posteriores que manejaba, escuchaba un frenón o algo, nomás hacía la cara como que así. Y te queda ahí una secuela, vaya, una marca significativa a veces en tu mente y en tu corazón. También recuerdo que veníamos de Querétaro y íbamos rumbo a Tampico ya en la noche. Y de repente había un animal ahí muerto. No sé por qué se le ocurrió que lo mataran ahí. Pero iba en una curva y apenas el carro le golpeó y son momentos o cosas que te quedan aquí marcadas porque una colisión o algo te queda marcado. ¿Cuántos de los que han chocado se han quedado ahí con ese sentimiento o esa sensación de que puede volver a pasar? Este lunes aprovechamos y nos fuimos a Linares a visitar unos parientes que tenemos allá. Y de regreso nos tocó regresarnos de noche. Hijo, si recuerdo, los primeros metros, kilómetros que iba saliendo, venía ese pensamiento a mi mente y a mi corazón donde recuerdo lo que pasó la última vez que manejaste de noche. Porque ciertamente cuando algo golpea tu vida, causa un impacto en medio de ti. Y puede a algunos hasta alterar su forma de ser. ¿Qué quiero decir con todo esto, iglesia? Aquí Juan estaba anunciando que el reino de los cielos ya estaba cerca de tener una colisión, porque realmente ese es lo que causa cuando el cielo se establece en un lugar. Trae un impacto a la cultura que estaba establecida para poder darle de manera así, no suave, darle de manera dura y contundente, poder cambiar el rumbo de esa persona o de ese lugar o de esa familia. Realmente el cielo impacta nuestras vidas y empieza a haber un cambio completo de lo que tú eres. Y es la parte donde Juan empieza a anunciar, realmente el reino de los cielos se está acercando. Viene un tiempo donde la mano de Dios va a estar firme sobre la tierra, establecer lo que estaba en el corazón de Dios. Por eso su palabra nos enseña que aquí en la tierra se vive violencia, ¿o no? Y que solamente los violentos la pueden arrebatar o tomar. Porque el choque entre una cultura y otra va a traer en sí una colisión y va a traer un impacto para nuestras vidas. Entonces Juan estaba anunciando que el reino de los cielos se acercaba, pero hay una palabra específica sobre su predicación y sobre su mensaje: arrepiéntanse. El arrepentimiento realmente es una palabra que trae en la vida de las personas, cuando realmente lo dicen y lo arrepentimiento, trae un cambio de camino. De que si iba para la izquierda hay un arrepentimiento y se cambia completamente el rumbo, sin pensar, sin analizar, cambia completamente del lugar que va. Y era lo que Juan estaba anunciando: es tiempo de que te arrepientas, es que vuelvas. Yo me imagino, como en todo lugar, cuando alguien está hablando y cuando alguien está anunciando algo, hay muchos oyentes, ¿o no? Yo creo que Juan tenía esa parte de que tenía tantos oyentes. Tal vez algunos eran buenos oyentes, me atrevo a decirlo, eran oyentes avanzados, pero no había muchos que se atrevían a tener ese verdadero arrepentimiento en su corazón. Y realmente cuando tú te dejas que el mover de Dios o la mano de Dios toque tu vida, tiene que haber un cambio completo en medio
que haber algo que pueda marcar tu corazón de tal manera que cambie el rumbo de tu vida a donde ibas destinado, al rumbo que Dios ha declarado sobre ti. Cuando te dejas impactar por Dios, cuando te dejas colisionar por la cultura del reino y dejas que pega tu cultura, porque yo recuerdo mi cultura antes de Cristo. ¿Ves? No era de lo peor, no me drogaba, no tomaba, pero sí había cosas significativas que marcaban mi cultura. Me gustaba bailar. ¿No les gusta bailar? Nadie levantó la mano, ¿va? No cayeron muy bien. Pero a mí me gustaba bailar. Me encantaba. Sea tejano, sea norteño, sea de vueltas, con una o con dos. Cultura, obvio, familia, primas. Luego ya ve su forma de pensar, iglesia, ¿cómo es? Pero mi cultura estaba marcada. Había cosas que me gustaban, cosas que me apasionaban, cosas que no te miento, tenía colecciones desde su inicio de varios grupos hasta el tiempo que yo estaba. Tenía la colección de toda su discografía. Una vez el reino impactó mi vida. Hubo un cambio tan drástico que me atreví a dejar la música, el mundo, y solamente me enfoqué en escuchar música de Dios. Solamente me atreví. Recuerdo mis primeras veces danzando. Yo sentía que era un loco, que parecía que estaba haciendo el ridículo, pero Dios estaba haciendo algo en medio de mi vida. Pero solamente lo puedes vivir cuando te dejas impactar por Él. Yo recuerdo que esa persona que estaba junto a mí me decía, ándale, anímate. Y de repente mi mente recordaba, no me daba vergüenza bailar en frente de muchas personas, pero porque a veces me daba vergüenza alabarle y danzarle a Dios. Porque a lo mejor pensaba que iba a ser el ridículo, no lo sé. Pero cuando te dejas impactar por lo que es el reino, Dios empieza a traer una mentalidad diferente. Realmente el arrepentimiento de lo que anunciaba Juan era un cambio de mentalidad, un cambio de tu disposición, de tu corazón. Si estaba dispuesto para hacerlo mal, arrepiéntete y cambia el rumbo y empieza a hacer cosas buenas, empieza a hacer cosas de bien. Eso es lo que trae cuando el impacto de Dios empieza a tocar tu vida. Pero como te digo, en todo anuncio de Juan, en toda predicación, en mensaje que él daba, había muchos oyentes. Y como te digo, aquellos de avanzada, tal vez muchos se sabían lo que Juan iba a predicar, pero no muchos se atrevían a vivir lo que Juan estaba predicando. Realmente aquel que tiene un impacto de Dios es aquel que se atreve a vivir el mensaje del cielo sobre su vida, que se atreve a vivir el toque de Dios en medio de él, en medio de su corazón, y se atreve a cambiar y a dejar aquellas que lo mantenía atado a su cultura vieja, para poder cambiar y vivir una nueva cultura, una cultura diferente, una cultura donde se aprende a amar, una cultura donde se aprende a dar, una cultura donde se atreve a ayudar al prójimo, una cultura donde se atreve a bendecir a las personas, una cultura que se atreve no a maldecir, sino a bendecir. Pero ese es el punto de ser impactados por Dios. Tengo que ser un cambio de cultura, que es un cambio radical de lo que yo era para ser lo que Dios está declarando que yo soy. El punto está que muchos ahorita están caminando, pero no se han dejado impactar por lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Muchos siguen trayendo sus culturas viejas. Sí, no lo niego, tal vez muchos saben más Biblia que yo, pero el saber Biblia no te lleva a ningún lugar, iglesia. Creo que sabe más Biblia que todos. Los demonios saben de la palabra. Los demonios saben a Jesucristo. Cuando la gente, el pueblo de Israel no lo reconocía, los demonios lo reconocían. El saberlo no me implica, iglesia, ser mejor impactado por Dios. Lo que causa un impacto en mi vida es atreverme a vivir la palabra de Dios. Lo que trae un impacto en mi vida, lo que trae una colisión, y sí va a destrozar como en toda colisión. La otra vez me tocó ver un choque, un carro sobre un poste de luz,
de aquellos grandotes. Pobre carro quedó así. Lo bueno, la persona salió ilesa. 1, 2, 3 se vio sangrando, pero estaba de pie. Pero el carro, ni me preguntes cómo quedó. Fue impacto duro sobre algo más. Se destruyó el cofre. Así debe ser nuestra vida cuando nos impactamos, cuando nos dejamos impactar por lo que Dios es. Lo que éramos se debe de destruir. Lo que éramos se debe de derrumbar. Lo que éramos se debe de caer y hacerse añicos y pedazos para hacer lo que Dios ha dado sobre nuestras vidas. No seamos oyentes nada más, iglesia. Aquel que es impactado por Dios deja de ser oyente y empieza a vivir cada palabra de Dios sobre su vida. Seamos sinceros. Si lo evaluáramos del 1 al 10, si hoy te dijera la palabra de Dios, ¿cuántos pudieran decir que viven un 10 de la palabra? ¿Cuántos no han maldecido en este? ¿Se han enojado? ¿Cuántos han hecho lo contrario a lo que marca la palabra de Dios? No sé si su seriedad es porque sí lo han vivido y están arrepentidos, o es porque la palabra de Dios está tocando sus vidas y su corazón. Déjate impactar, déjate colisionar por el mover de Dios en medio de tu vida. Ciertamente Dios usa a todos. Iba a decir cualquiera, pero cualquiera se escucha muy feo. Dios usa a todos. La Biblia nos enseña hasta que usó a una burra para que profetizara, ¿o no? Pero Dios no cambia o transforma a todos. Aquellos que lo han aceptado, que lo han recibido, son los que empieza a impactar y a transformar sus vidas. Y esos dejaron de ser oyentes y son las que han creído y han hecho algo, han recibido a Cristo y empiezan a cambiar su estilo de vida, porque saben que ya no son lo que eran antes. Porque una vez que se encontraron con Jesús, saben que no son los mismos. ¿Ahora qué son? Antes de Cristo, ¿qué eras, iglesia? ¿Qué éramos, iglesia, antes de Cristo? Éramos creación, éramos parte de la creación. Pero ¿qué nos dice Juan 1:12? ¿Qué nos dice Juan 1:12? A ver, ¿quién se sabe la palabra? Mas a todos los que, y a los que en su nombre, ¿qué les hizo? Les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Tienes un encuentro y lo que hace Jesús destroza tu identidad vieja, pero no lo va a hacer con aquel que es oyente de avanzada. Lo va a hacer con aquel que reconoce en su corazón, aquel que reconoce. Por eso Dios me ponía esta cita y al principio no entendía. Yo le decía a Dios, ¿por qué esta cita para empezar a empujar lo que de esta serie de impacto? Como te decía, Dios decía, sí, hijo, puedo usar a cualquiera, a todos, pero impactar solamente a mis hijos, de transformar solamente a aquellos que me han recibido y sobre todo aquellos que me pueden creer, aquellos que se atreven a creer. Y el atreverse a creer es dar pasos de fe. A veces no. Yo recuerdo las primeras veces que me tocaba predicar, yo decía, me la tenía que creer, iglesia, me la tenía que creer que Dios me había escogido y que Dios me había llamado y que Dios me había puesto para este tiempo.
No te miento, el nerviosismo antes de subir, todavía lo siento. Pero al principio como que el nerviosismo y decir, que no vaya algo, que se vaya y que escuche chueco. Pero cuando te dejas impactar por Dios y Dios empieza a cambiar lo que tú eres y empiezas a vivir como un hijo, es cuando Dios te empieza a usar de una manera muy diferente. Pero créeme que cuando aquí, primero vive lo que está predicando. No podemos hablar de lo que no hemos vivido. No podemos hablar, yo no te puedo hablar ahorita de un impacto de cuando Dios tocó en la vida, si no te permites tú que Dios te impacte y Dios cambie. Créeme que hay muchas cosas que en mi caminar con me han querido llevar a dejarlo y volverme a lo que yo era antes. Pero yo reconozco el impacto que Él ha tenido en mi vida y en mi corazón, que dejó una marca significativa cuando yo lo recibí, cuando yo lo acepté, y que sabía que mi vida no podía ser igual, porque hubo ese arrepentimiento en mi corazón de reconocer que muchas veces lo negué, que muchas veces le dije que no, pero era el tiempo donde yo reconocía y creía en Él, y creía lo que Él había dicho sobre mí. Esa es la parte de ser impactados, iglesia. El inicio de ser una vida y que vivas una vida en impacto de la mano de Dios o el mover de Dios sobre tu vida es aquel que trae un reconocimiento primero, que tal vez no es digno de lo que va a recibir, pero tiene una nueva oportunidad, un nuevo camino, un nuevo rumbo que Dios ha marcado en su vida. Tiene que haber ese reconocimiento, tiene que haber esa parte de decirle a Dios, no hay arrogancia en tu corazón. Sé que tú eres mayor y sé que lo que tú me puedes dar es más alto de lo que yo puedo alcanzar. Pero la parte del reconocimiento, iglesia, del arrepentimiento, de decirle a Dios, Dios, reconozco que he fallado. Y hay grandeza en medio de eso. No cualquiera reconoce que falla. No cualquiera reconoce un error. Y es la parte donde es cuando Dios aceptas quién eres en Él. Dice, Señor, ¿sabes qué? La regué. Me quiero arrepentir de lo que he hecho. Quiero tener esa parte de ser nuevo en ti y que lo que yo era antes se empiece a caer en pedazos. ¿Cuántos todavía tienen cosas de su viejo yo? ¿Cuántos siguen viviendo su vieja cultura? ¿Sí? ¿No? O por fe digan yo no. ¿Cuántos se siguen enojando de la misma manera antes de conocer a Cristo? ¿Nadie? Hombre, serio, se pasan, Yo sé que es una iglesia pura, limpia y sin mancha, ¿verdad? Amén. Y ustedes se la creen, ¿verdad? Pero esta hablaba Juan el Bautista. Él sabía que para que una vida fuera transformada tenía que haber un reconocimiento en su vida. Para que una vida fuera impactada tenía que dejarse de yo soy esto y reconocer que había alguien mayor. Hasta mismo Juan el Bautista lo reconocía. Él sabía que el que venía atrás era mayor y que él no era digno de su calzado, porque reconocía esa parte, iglesia. Reconocía que Jesús era mayor y que lo que él iba a hacer era mayor que lo que él podía hacer. Pero es la parte del reconocimiento, del arrepentimiento. El reconocer que me equivoqué, que fallé, que me comportaba como no me debería de comportar para ser alguien nuevo en Él. Dios no puede destruir, no porque no tenga la capacidad o el poder para cambiarte tu identidad, pero te lo deja a tu decisión, te lo deja a lo que hay en tu corazón. ¿Quieres ver el impacto de Dios, el mover de Dios sobre tu vida? Si has fallado al día de hoy, reconócelo. Venga ese reconocimiento. Y que le digas a papá, papá, te he fallado. Tal vez te has enojado con tu esposa, no lo sé.
pero es tiempo de reconocer. Tal vez has maltratado a tus hijos o has hecho algo indebido, no lo sé. Ayúdeme con algo malo, iglesia, porque no me fluye a mí esa parte, nada, no sé. Pero tal vez has hecho cosas malas que tú sabes, o a Dios, que no se escuche. Hemos a veces hecho cosas que no le gustan a Dios, y por eso Dios no ha podido impactar tu vida. Y eso te digo, no porque no pueda, porque no tenga el poder. El problema es porque tú no has querido. Dios impacta la cultura de la persona que decirle, recibirlo. Y pues te digo, mucha gente escuchaba a Juan, y yo creo que la gente decía, otra vez el mismo mensaje. Pero Juan no se cansaba de predicar y de anunciar, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como te digo, había muchos oyentes, pero pocos que habían recibido esa palabra en su corazón y decidido caminar en ella. Dios quiere tocar tu vida, quiere cambiar lo que tú eres, destruir lo que eras antes de Él, impulsarte a lo que Él ha dicho sobre ti. Pero tiene que haber esa parte, un reconocimiento, el recibirlo Él y creerle. ¿Por qué digo creerle? Porque Dios te va a llevar a cosas que tu mente no va a poder digerir. Dios te va a llevar a vivir cosas que si no estás agarrado de Él y no crees, no las vas a poder hacer activas o vivas en tu vida. Y para eso tienes que dejar que empiece a cambiar tu mentalidad y tu corazón, y te atrevas a declarar que eres hijo de Dios. Pues la clase pasada, cuando cerramos plenitud, hablaba sobre esa parte. Tenemos que tener clara nuestra identidad, iglesia. Lo que hizo Juan es dejar claro: aprendan a saber quiénes son ustedes, arrepiéntanse y acepten la nueva identidad que van a tener en Cristo. Yo sé que suena algo básico, pero créeme, es lo que ha detenido mucho el mover de Dios sobre ti. ¿Cuántos ahorita dicen, ya, yo creo que soy 10 de 10 y creo, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Nadie? No, me digas eso, iglesia. Entonces, yo creo que esta serie va a tocar vidas. ¿Cuántos dicen amén? Para que pueda haber un impacto en tu vida, tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición. Ojo, nomás estoy poniendo las bases, porque hay muchas cosas que hablar cuando Dios se mueve en medio de un lugar. Pero en muchos de los pasajes, cuando Jesús hacía milagros y cuando Jesús hacía, y me lo deja claro en su palabra, en un lugar no pudo hacer milagros, era la disposición que había en esa tierra, en ese lugar, en esa población. ¿Qué tanta disposición tienes para que el reino pueda tocarte? ¿Cuánta disposición tienes, iglesia? ¿Cuánta disposición hay? Y eso te lo va a dar el arrepentimiento. ¿O no? ¿No me lo creen? ¿Se lo pongo con un ejemplo? ¿Cuántas veces los papás le han dicho algo a sus hijos y sus hijos le han dicho, no, no lo hago? ¿Cuántos papás pueden decir amén? Amén, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que le dice, y luego el papá nada más saca la barra de corrección. Yo me acuerdo que mi mamá era sacar el bate. Pura la viejita. Y nomás me daba una y venía el arrepentimiento.
¿Y a poco no después de que lo regañas viene la disposición de los hijos? ¿Verdad que sí? ¿O no? Diga. Y a la primera tienes para que haya disposición. ¿Sí entiende de lo que estoy hablando? Tú le dijiste antes, dijo el niño, no, yo no lo hago. Una vez que viene la corrección, ahí el arrepentimiento, perdón mamita, papito, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Viene el arrepentimiento y después de eso viene la disposición. Dime, yo lo hago, papá, yo lo hago, ¿qué más quieres que haga yo? Cuando hay disposición, iglesia, Dios puede impactar hasta lo más profundo de tu corazón. Y puede cambiar tus pensamientos, puede cambiar tus decisiones, puede cambiar tu esencia para establecer la esencia correcta que le tiene sobre ti. Colisión entonces es me lo ponía de esta manera. Impacto en el reino es decir, Dios, aunque me duela en lo natural, pero haz tu voluntad en medio de mi vida. Haz tu voluntad, papá. Hay disposición de mi corazón para que puedas hacer lo que tú quieras hacer. Eso es, yo lo entendía en resumida cuenta, en una manera muy global, lo que es un impacto. Decirle a Dios, papá, que se haga tu voluntad en medio de mí. Yo sé quién soy yo, sé quién eres tú y sé lo que puedes hacer en medio de mi vida. Tener la mejor disposición, iglesia. Entonces, ¿quieres vivir una vida de impacto en el reino? Mantén una disposición en medio de tu corazón. Mantén en una disposición. Juan el Bautista predicó a muchos, pero todos tuvieron la disposición. Solo pocos tuvieron la disposición. Y ya cuando vino Jesús, esos que mantuvieron esa disposición se atrevieron a seguirlo. Entonces, vamos a ponernos de pie. ¿O todavía aguanta 15 minutos? ¿Hay disposición? Y como es intencional lo que hoy se predicó, y lo que va a venir en los siguientes miércoles, vamos, si hoy te tienes que poner a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete si has hecho algo malo. Es algo entre tú y Dios. Porque yo creo que Dios, para que lo haya puesto en el corazón, es porque Dios quiere hacer algo en medio de este lugar. Pero tiene que encontrar una iglesia que esté dispuesta. Una iglesia que no esté cargando cosas que no debe de cargar. Una iglesia que pueda estar lista, preparada. Porque realmente fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Preparó el camino. Y lo que hoy quería hacer era preparar el camino para los siguientes miércoles, para la palabra que va a ser depositada en medio de tu corazón. Vamos, cierra tus ojos. Y si reconoces que has actuado mal, que ha habido acciones en tu vida, que no están acorde a la voluntad de Dios, vamos, un tiempo entre tú y Dios. Si le tienes que pedir perdón a papá, pídele perdón a papá. Es el mejor lugar, iglesia. Está su presencia. Tal vez si has hablado mal de alguien, tal vez si has hecho algo indebido, vamos, el tiempo de ponernos a cuentas con Dios y decirle, papá, yo quiero y reconozco, papá, que te he fallado. Reconozco, Señor, que he hecho cosas, Señor, que me han agradado,
que no han engrandecido tu nombre. Pero Padre mío, hoy me acerco a ti, papá, confiadamente, Señor, porque sé que soy tu hijo, papá. Reconozco que he fallado, Señor. Padre mío, quiero hacer, Señor, lo que tú has dicho sobre mí, papá. Perdona, Señor, aquellas faltas, papá. Quiero estar listo y preparado, Señor, para lo que tú quieres hacer, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Que ese inicio de esta nueva serie, papá, traiga frutos, Señor, sobre esta casa. Que cada vida, Señor, cada familia representada en este lugar, Señor, pueda ser impactada, Señor, por ti, Señor. Que venga ese toque tuyo, Señor, sobre su vida. Y que tú transformes, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Nos pulas, Señor, al que tengas que pulir, Señor. Y nos sigas preparando, Señor, para lo que, Señor, para esta casa. Te damos, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias.